un gusto enorme poder compartir con ustedes algunas miradas, reflexiones, ideas alrededor de el potencial social de la mediación. En esta ocasión me han convocado nuevamente tanto Lilian como Daniel, dos grandes amigos que están impulsando este año también el Congreso Internacional, que nos está aglutinando a diferentes actores de la vida de la gestión constructiva de conflictos, que cada uno de nosotros, a partir de sus experiencias y sus diferentes enfoques, hace el aporte que lo que busca es una integralidad entre la mirada de todos. Y bueno, y esperemos que este congreso siga estando dentro de lo que es la oferta académica año tras año y siga creciendo del modo que está creciendo. Y por mi parte, agradecerle profundamente a mis amigos que me han convocado nuevamente. Dicho esto, a mí me gustaría plantear que hay una orfandad de códigos interpretativos muy importante en la etapa pandémica. Y si seguimos mirando con las categorías que mirábamos lo prepandémico, tenemos dos problemas, no uno. El primero tiene que ver con que ya los profundos cambios sociales, económicos, políticos y culturales que había generado la etapa prepandémica y que nos interpelaba a todos, especialmente los que estamos en este campo, a repensar nuestras acciones a partir de lo social. Bueno, la pandemia vino a traer una dinámica que transformó absolutamente todo. Y cuando digo todo, digo incluso, todavía no están elaboradas categorías de pensamiento alrededor de qué nos deja la pandemia. Entonces tenemos que transitar el tránsito, tenemos que caminar sobre el carbón encendido. Y caminar sobre el carbón encendido implica abrevar de experiencias que vamos teniendo en la práctica. Si nosotros seguimos teniendo como objetivo, que de hecho lo tenemos, achicar la brecha de desigualdad en la práctica, si algo dejó la pandemia es que profundizó la brecha de desigualdad. Entonces, acciones que pueden ser de modo aritmético pueden estar dejadas por tierra a partir del crecimiento geométrico enorme que tiene esta devastadora pandemia. Si en algo ha afectado la pandemia es en las relaciones sociales también. O sea, no solo en la mirada de cómo los estados, cada uno con su ideología, cada uno desde su posicionamiento político, fue encarando la pandemia, esto es, algunos priorizaron más la salud que la economía, otros más la economía que la salud, una disyuntiva dicotómica, antinómica, que verdaderamente quedó a las claras que los dos son valores importantes, sin duda que alguno importa más que otro, y sin duda que según el perfil de quien gobierne, uno importó más que otro. Y esto lo hemos notado en toda la región latinoamericana, especialmente donde vivimos nosotros, pero también especialmente a partir de cómo se posicionó el presidente de los Estados Unidos, el anterior presidente. Y cómo eso repercutió también en algunos gobernantes que tenían un espejo en el cual trataban de sentirse absolutamente identificados y generaban una política similar. Bueno, realmente tomar en serio la pandemia implica darnos cuenta que los conflictos que arrojó la pandemia no son menores. Y si bien en el 2019, en la etapa prepandémica, había conflictos que eran emblemáticos en América Latina, como los de Chile, Colombia, Ecuador, que venían mostrando procesos de cambio profundos en cuanto a las causas estructurales que le daban vida a esos conflictos y los actores sociales que se posicionaban a partir de ese tipo de clivaje, que
eran estructurantes a los efectos de poder salir y mostrar el descontento, el desagrado frente al Estado. Bueno, esos conflictos han pasado a un segundo plano porque los temas en el orden jerárquico de valores, ya sea para los gobernantes, también para los actores sociales y para la sociedad en su conjunto, pasaron a ser distintos, lógicamente, la pandemia. Esto es un primer peldaño. Ahora, vamos a subir una escalera imaginaria en el cual las tensiones y fricciones de otrora, de antes, no son de ningún modo las tensiones y fricciones de la etapa actual. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, en el contacto a distancia, empezó a haber también diferencias. O sea que la brecha de desigualdad que se profundizó con la pandemia, a su vez trae consecuencias en la dinámica relacional entre las personas. Esto es, personas con mayor estereotipo, miedos profundos que ya van más allá de la seguridad e inseguridad, que eran categorías en las cuales los miedos se manifestaban en la etapa prepandémica. Algún grado de disconformidad muy fuerte en cuanto a la visión gubernamental que se tuvo respecto a la administración de la pandemia. Entonces aparecieron aquellos que en nombre de mayor autonomía y mayor libertad pasaron a ganar las calles exigiendo, déjenme a mí, déjenme ser, no me pongan restricciones. Y esto no pasa solo en la región de América Latina, en nuestra región, sino que acontece en el mundo entero. Los grandes conflictos de Europa hoy tienen que ver con sectores libertarios que están pujando por, no solo por las actividades económicas, sino por actividades lúdicas, etcétera, etcétera. Algunos que creen que por estar vacunados ya tienen más derecho que otros para poder vivir en paz y que el Estado no se les meta en su casa diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y otros que ni siquiera creen en la vacuna, ni se van a vacunar, empiezan también a ganar las calles diciendo, mi mundo es mío, no te metas conmigo. Es muy interesante esto que no estaba dentro de las lógicas de conflictividad que nosotros veníamos viendo, pero que en las ciudades, que es donde en este peldaño quiero hacer pie, se manifiesta de modo más fuerte. Allí donde estaban las fragmentaciones sociales y urbanas, donde el Estado social venía en caída y de hecho la ciudadanía social también, y aparecía fuertemente una ciudadanía urbana, esa irrupción de la ciudadanía urbana con el quédate en casa, con el Estado vigilante, bueno, la verdad que se fue diluyendo. Ahora, lo que no se fueron diluyendo son los emprendimientos inmobiliarios, lo que no se fue diluyendo son las mismas dinámicas en las cuales se generaban conflictos en la etapa anterior. Es más, sin el actor social en la calle es más fácil poner en marcha emprendimientos que pueden ser punto y contrapunto, punto con sabido contrapunto, en cuanto a lo que podría llegar a ser la participación. Y este es mi tercer peldaño. ¿Cómo se participa en la etapa de pandemia dentro de las democracias actuales? Democracias que cada vez se transforman más en democracias representativas más que en democracias deliberativas. Democracias deliberativas que venían palmo a palmo, luchando por encontrar un lugar de asimilación por parte de la propia democracia representativa, en una lógica de tensión entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, encontramos que esto es un retroceso de la democracia deliberativa muy fuerte y que la democracia representativa tomó más cuerpo. Claro, pero también, en el peldaño siguiente, el Estado del Estado quedó al desnudo, mostrando sus incapacidades a partir de ser estados endeudados, a partir de tener nuevos clivajes de erosionamiento por parte de actores que exigen al Estado cosas que el Estado no las incorpora en la agenda, hay, según la visión política que se tenga. A mí no me gusta introducir categorías que son de uso cotidiano, pero sí quiero ser claro en esto. Me parece que hay determinado tipo de actores estatales que minimizan totalmente
la demanda social. Y hay otros que buscan desde una lógica de construcción de consensos, encontrar algún tipo de salidas a los conflictos que le van aflorando a partir de la efervescencia social. Claro que cambiando las categorías de las relaciones entre los actores con el Estado, las capacidades del Estado con sus posibilidades de relacionamiento desde la inmediatez, ya que estamos en las ciudades, dentro de lo que estamos pensando, en cuanto a las posibilidades de construir dinámicas relacionales distintas, lo cierto es que apareció una forma de vincularse con el Estado de conflictos de demanda con maximización de aquellos que plantean que esto definitivamente ni siquiera es para dialogar, que son causas por las cuales cada uno de los actores entiende que está un faro en su vida y que dialogar significaría ceder algo que después sería inexplicable. Ya el solo hecho de dialogar, o aceptan dialogar para posicionarse mejor y visibilizarse mejor, pero de ningún modo van a entregar algunos de lo que pueden llegar a ser principios fundamentales en los cuales se posicionan, militan, luchan y al mismo tiempo pregonan un lugar como su referencia política, como su referencia social, por lo cual generar instancias dialógicas donde puedan llegar a haber falsos consensos hace que si nosotros, y este es el peldaño que sigue, quienes estamos en la gestión constructiva de conflictos, no entendemos estos nuevos modos de relacionarse de los actores sociales con el Estado, especialmente en el campo socioambiental, especialmente en el campo del cuidado animal, especialmente en el campo de lo que puede llegar a ser un emprendimiento que pueda ser peligroso, ya sea una planta de media tensión, ya sea una estación de servicio. Digo, para hablar de cosas, de materialidades que son tangibles, ya no estamos más hablando de los microconflictos que tienen que ver con la basura en la esquina, ni con los ruidos molestos, sino verdaderamente los conflictos que hacen a la calidad de vida, que hacen a los temores, que se profundizaron también, al calor de la desigualdad se profundizaron los temores. Entonces yo quiero que veamos que nosotros desde el campo de la gestión constructiva de conflictos tenemos que tener la capacidad de entender que procesos dialógicos tradicionales a los cuales estábamos acostumbrados a predisponer para que puedan dialogar, difícilmente sean ámbitos de diálogo y no espacios de posicionamiento y mayor enfrentamiento. Entonces, es aquí donde nuestras miradas, nuestros procesos, nuestras iniciativas, que están concebidas y puestas en acción de modo integral, requiere replanteos en cuanto a lo que puede llegar a ser no nuestro modo de mirar solamente, sino nuestro modo de intervenir. Y es aquí donde yo quiero poner esto de acciones múltiples, procesos múltiples, de una lógica de acciones acumulativas integrales, más que del tradicional proceso de diálogo. Entonces, ¿desde dónde nosotros armonizamos relaciones respetuosas entre los actores, dándole también el lugar a aquellos que lógicamente se posicionan desde una causa y no desde la lógica utilitarista de los intereses? Porque también nosotros hemos aprendido que los acuerdos vienen a partir de la búsqueda de una serie de opciones y esas opciones giran alrededor siempre de los intereses están sustentados por las necesidades. Y esto es una dinámica muy utilitarista. La gente tiene razones también por las cuales luchar.
La gente tiene motivos que tienen que ver con su autonomía, que va más allá de lo utilitarista, que tiene que ver con su libertad, que va más allá de lo utilitarista. Entonces, lo que quiero decir con esto es, cuidado con seguir con viejas maquetas dentro de lo que puede llegar a ser nuevas relaciones. Relaciones más tensas a partir de la tensión que genera la nueva lógica de vinculamiento, que nos exige, y este es el último peldaño, a pensar en procesos más amplios, en procesos que puedan llegar a tener diferentes categorías de acción a partir de más respeto por lo que está pasando en lo social, más conocimiento de lo que está pasando en lo social. E insisto, que si nosotros nos paramos en una etapa donde estamos caminando sobre el carbón encendido, que estamos transitando el tránsito, que tenemos tantas incertezas como la etapa y que al mismo tiempo entendemos que esa incertidumbre es un valor para poder ser lo suficientemente flexibles y dúctiles como para poder replantear y reconfigurar esquemas preconcebidos. Creo que la responsabilidad es mayor por parte de todos nosotros. Pensar en dinámicas de prevención de violencia, de prevención de conflictos que nos lleven a acciones violentas, hace que tengamos que aguzar no solo el ingenio y la imaginación, sino también nuestros modos de enfocar los conflictos y nuestro modo de actuar frente al conflicto. Yo ahora, antes de decir, siento a las partes a dialogar, tengo que pensarlo muchas veces. Yo ahora, antes, pues puedo ser un eje potenciador de más dinámicas conflictivas. Puedo dar un escenario de mayor tipo de potencialidad a los conflictos. ¿Por qué? Y porque estoy leyendo la etapa que tiene que ver con esta necesidad de pararme fuertemente con un otro circunstancial que me acompaña, con una voz de lucha en la cual tengo que posicionar ante el escenario público global y una confrontación abierta para con el actor estatal, que teóricamente lo veo como mi contraparte y mi contracara en cuanto a lo que puede llegar a ser, en términos de lo que hablamos nosotros, bueno, procesos de construcción común. No tengo nada de común en esos procesos de construcción común para poder generar algo común con aquellos que, algo común, perdón, con aquellos que teóricamente pretenden instrumentalizar, tener en cuenta desde una mirada ideológica estos procesos dialógicos a los efectos de poder llevar adelante dinámicas de consenso para poder seguir materializando la democracia representativa. Digo, la democracia deliberativa hoy viene con condimentos que no los teníamos en la etapa prepandémica. Que si bien había actores que maximizaban sus reclamos, la irracionalidad que posiblemente pongan a los efectos de poder comprender desde dónde me paro para poder tener algún tipo de consenso, es llamativo para algunos operadores de conflicto, pero es llamativo porque no tienen la lectura de la etapa. Por eso lo que quiero decir ahora es, miremos bien el contexto, veamos bien cuáles son los reclamos pendientes de algún tipo de respuesta. Veamos las capacidades de respuesta y si hay reconfiguración o no hay reconfiguración por parte del actor estatal para poder tener mayor tipo de asimilación del conflicto, que lo que es simplemente dialoguemos y veamos si llegamos a algún tipo de acuerdo. Y esto de asimilar el conflicto implica que también, aparte de nosotros, que somos los que promovemos procesos múltiples, iniciativas y diferentes miradas que podemos llegar a aportar a lo que es el campo social,
Bueno, también el actor estatal tiene que estar lo suficientemente sensibilizado como para entender la etapa y hacer aportes sustanciales, cambiando la inercia en las cuales se relaciona con el conflicto. Por eso es tan importante que nosotros podamos salir a sensibilizar actores. Es tan importante que nosotros podamos trabajar con el actor estatal. En una etapa de alerta temprana, a lo que pueden llegar a ser conflictos futuros. Entonces no tengo que tener un conflicto para decir cuál es un lugar de trabajo. Tengo que ir a lugares donde hay personas que están allí por la inmediatez en las ciudades, relacionadas con el conflicto, que son posiblemente el eslabón más cercano a los vecinos que puede tener la cadena de relación de la burocracia estatal y empezar a trabajar con ellos. Me parece que ese es un lugar fecundo, es un lugar propicio para poder buscar que desde esa reconfiguración por parte del actor estatal haya otro tipo de vinculación para salir de la criminalización de la protesta, para salir de lo que es la judicialización de la protesta, para salir de dinámicas que tienen que ver con la represión en los conflictos. Creo que entre todos podemos seguramente dar una vuelta de tuerca a la etapa que nos toca transitar. Me parece que lo mejor que podemos hacer es, más que seguir poniendo los conflictos abajo de la alfombra, es mirar qué quedó arriba de la alfombra, en la cual nosotros estamos de algún modo caminando sobre los carbones encendidos y decir, bueno, si no nos quema la alfombra el carbón, lo que tenemos que hacer nosotros es poder cambiar la mirada también como para poder hacer aportes sustanciales en los lugares donde creamos que son motores de procesos de cambio futuro. Adelantarnos a los conflictos, ser proactivos, no esperar que los conflictos nos lleguen a nosotros, sino trabajar con aquellos que trabajan permanentemente con el conflicto. Creo que es nuestro mejor aporte para esta etapa, al menos en el ámbito local, al menos en lo social, y teniendo en cuenta el potencial social enorme que tiene la mediación en cuanto a lo que puede llegar a ser un proceso de cambio que permita asimilar el conflicto y que permita también contemplar desde el respeto que aquellos que se sostienen en esas causas, más allá de tener derecho en sostenerse, más allá de tener algún grado de postulación muy fuerte, más allá de estar ideologizados, más allá de algunos parecer irracionales, lo que tienen verdaderamente es un motor de vida allí y mecanismos de defensa, de mayor grado de autonomía en cuanto a lo que puede llegar a ser esa democracia participativa en la que buscan ser protagonistas y que nosotros los debemos comprender, contemplar y al mismo tiempo viabilizar ámbitos de reclamos como para poder evitar que esos conflictos, a partir del choque de miradas, llegue a dinámicas de mayor violencia. Por mi parte nada más, muchas gracias. Es un enorme gusto de estar aquí con ustedes en este Congreso Internacional y nuevamente agradecerle la oportunidad que me dan a Lilian y Daniel y felicitarlos por la iniciativa. Un gusto.